Shabbat Shalom a todos. Hoy vamos a tocar el tema del capítulo 20, un capítulo muy interesante que pues levantó algunas consultas, dudas y trataremos en esta escudriñar de este capítulo comprender qué es lo que nos está diciendo la palabra del Todopoderoso. Hemos titulado la enseñanza del milenio, los días del gobierno de la Torá, capítulo 20. Primero vamos a reconocer otra vez cuáles son las tres bestias que participan en este libro o de las que nos habla en este libro. Las tres bestias son, la primera, la bestia escarlata, que no es más que el dragón, la serpiente antigua, diablo, es decir, Satanás. La segunda bestia que aparece es la que sube del mar y que en el libro es llamada simplemente la bestia. Cuando usted ve la bestia, tiene que hacer referencia a que es ese gobierno que ha estructurado el dragón, que es la otra bestia, que estructura entonces a la bestia. ¿Sí me explico? La bestia número uno es el dragón, es decir, Satanás. La bestia, por decir la número dos, es la que sube del mar, esa es el gobierno humano, el gobierno del mundo, todos los gobiernos. Y la bestia tercera, que no se llama bestia tercera, sino la que sale de la tierra, es la que origina a la gran ramera y al falso profeta. Esto es la religión. Esta es la que nace dentro de las iglesias y que a su vez aporta o alimenta con la gente, con la apostasía del pueblo a la bestia primera o la bestia. Esto está bien interesante que vieran por eso le hice el comentario del email, del video que mandó Carlos, allí habla claramente de este tema también. Entonces, reconozcamos esto, hay tres bestias, el diablo, la bestia y la bestia salida de la tierra que origina a la gran ramera y al falso profeta. Esas tres bestias. Sin embargo, vean esto, cuando llegamos al capítulo 20 que vamos a hablar hoy, ya han sido muertas la bestia, la que salió del mar, y la bestia segunda, de la cual quedó el falso profeta. Porque en el capítulo 19, versículos 20 al 21, dice la bestia, el falso profeta, la bestia, es decir, el gobierno mundial, y el falso profeta fueron ambos lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. En este momento, cuando entramos al capítulo 20, ya el gobierno del mundo ha sido derrotado. Y el gobierno que se llevaba a través de las iglesias, de la religión, también ya ha sido derrotado. Entonces, ¿quién queda nada más por derrotar? Pues queda la que tiene el poder de la muerte, es decir, la bestia escarlata, el dragón, es decir, el diablo. Este es el que falta por ser destruido. Entonces, así entramos a este capítulo con dos bestias ya destruidas y una por destruir. Iniciamos entonces en el capítulo 20, versículo 1 al 3. Y dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo. Fíjense cómo dice, que es el diablo y Satanás. Hago un paréntesis. Cuando dice que es el diablo y Satanás, usted puede cambiar esa I por es decir. Es decir, entonces lo que diría, la serpiente antigua, que es el diablo, es decir, Satanás. Esto es así porque si pudieran investigar, se darán cuenta que en sus inicios el evangelio fue escrito en el hebreo, que era lo que hablaba, creo que eso ya lo dimos en alguna charla, en hebreo y arameo, pero cuando llega a nuestras manos llega en griego porque después el griego era lo que se hablaba y latín. Pero entonces, ¿por qué dice que es el diablo y Satanás? ¿Por qué hace esa referencia? Porque están sacándolo del arameo y poniéndolo en el griego. Para los griegos no es Satanás, para los griegos es diabolos. Diabolos en el griego quiere decir el devorador. Y Satanás viene del arameo, ¿sí? Que quiere decir el adversario. Por eso que aquí dice que es el diablo, se está refiriendo a que en arameo es Satanás y que en griego es diabolos, porque viene del arameo.
que el diablo es en griego, ¿sí? Y que en arameo es Satanás. Entonces, vale hacerles esa aclaración. Entonces dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diabolos o el diablo, es decir, Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, sellándolo de manera que no pudiese continuar engañando a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser dejado en libertad por un poco de tiempo. Eso es lo que dice la palabra. Note que ya no hay más bestias, solo está el dragón, la bestia escarlata. No hay más bestia, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que entender que otra vez el libro nos está hablando en una simbología. Prender al dragón, ¿cómo lo prende? ¿Cómo lo arrestan? ¿Cómo lo ponen las amarras para que sea atado por 1000 años? ¿Será que esos 1000 años son 1000 años literales o será un tiempo que determinará Dios? No sé, vamos a tratar de escudriñar esto. Lo atan, ¿cómo lo atan? Con una soga. O sea, pregúntese todas estas cosas para que usted mismo se cuestione lo que está tratando de comprender. Y dice que después que lo ató, lo cerró, sellándolo de manera que no pudiese continuar engañando a las naciones. Se pregúntese dónde lo encerró. Por lo tanto, es como un lenguaje simbólico. Lo amarra, ¿cómo lo amarra? Y después lo encierra. Y después que lo encierra, lo sella. ¿Dónde está? ¿Dónde lo está poniendo? Entonces veamos el simbolismo de lo que trata de decirnos este pasaje. Dice, vi un ángel que descendía del cielo, ojo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. ¿Quién es el que tiene la llave? Pregúntese. En el inicio del libro dice que Yeshua es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que tiene la llave. Entonces podríamos pensar que este ángel es el mismo Yeshua que viene, que entra ahora y es el que pone el alto a esta bestia, a este dragón. ¿Sí? Porque también vemos que en Génesis, Génesis 1, 2, dice que él, Yeshua, eso es lo que debe entender, el poder de él, el Ruach HaKodesh, es el que se mueve sobre la superficie del abismo. Entonces se pregunta usted, ¿dónde va a ser lanzado este dragón? Primero hay que apresarlo. ¿Quién lo puede apresar? El que tiene la llave del abismo, porque en el abismo es donde lo van a echar. ¿Dónde está el abismo? ¿Sí? Tiene que hacerse todas esas preguntas para cuestionarse y tratar de comprender qué es lo que está diciendo la palabra. O sea, hasta aquí podemos entender que podría ser Yeshua el que tiene la llave de la muerte y del Hades, el que viene y retiene a Satanás. ¿Cómo lo retiene? Dice que lo ata, pero usted puede entender que esto puede ser no físico, que se peleó Yeshua con el diablo y lo amarró con una soga o con una cadena, como dice. Lo que está diciendo es que entra a detener, simbólicamente lo que está diciendo ahora es, entra a detener el gobierno del mundo, del príncipe de la tiniebla. Entra a detenerlo y lo va a apartar. Fíjense que lo que dice más adelante, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, es decir, Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces lo que está diciendo es que si es este ángel Yeshua el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, ata al dragón, lo que quiere decir es que le quita el poder del gobierno de Satanás y ahí se termina el poder de la muerte que él tiene, porque el gobierno de Satanás es el gobierno de la muerte, dice el imperio de la muerte, dice en Hebreos 2:14, y empieza a establecerse un nuevo gobierno en la tierra, por un tiempo que es el milenio, en el cual el gobierno va a estar totalmente regido por la Torá en la tierra. Dice, entonces este gobierno lo que va a establecer, como dice Deuteronomio 11:2-6, para ese grupo de personas que quedan, porque ahora vamos a ver quiénes los que quedan y quiénes son los que no quedan, les va a poner delante de ellos la decisión de ser injertados, o sea, bendecidos,
o que escojan una maldición. Esto ya en Deuteronomio 11:26 está hecho para nosotros, estaba hecho para el mundo antiguo, para el pueblo antiguo, y está hecho para el pueblo de hoy, que todavía no ha entrado al milenio, y una vez que llegue el milenio, eso es lo que va a regir. Es decir, el Señor lo que está diciendo, voy a regir, o debimos haber regido desde el principio hasta el fin con la Torá, pero no se está rigiendo hoy el mundo con la Torá. O sea, lo que Él está diciendo, entra Yeshua, prende al dragón, es decir, le quita el poder, y lo va a enviar, dice, al abismo. ¿Qué es el abismo? Si usted se va a las enseñanzas de Génesis, capítulo 1, se va a dar cuenta que el abismo es todo esto oscuro, que es el universo oscuro, por eso es oscuro, es como un abismo oscuro. Entonces lo que está diciendo es que en alguna porción de ese abismo oscuro, Satanás va a ser limitado, va a ser llevado, es decir, no va a traspasar de ahí. Y para que tenga una idea, esta es la Vía Láctea, donde nosotros, nuestro sistema solar, que queda aproximadamente por aquí, una cosa muy pequeñita comparado con lo inmenso que es, nosotros estamos en un planeta muy pequeño del sistema solar que debe estar ubicado por aquí. Entonces, imagínese usted cómo es que el Señor va a apartar a Satanás y lo va a poner en ese abismo oscuro, en un lugar que ya no pueda venir sobre la tierra. Cosa que Él hoy hace libremente. Ojo, Él está en el abismo oscuro hoy, pero Él libremente se mueve en el abismo oscuro, viene a la tierra, hace como león rugiente buscando a quien devorar, pero ahora va a ser cortado ese gobierno, esa libertad, y va a ser ubicado en algún lugar que el Señor nos revelará en su momento, pero que ahora no podemos saber en qué lugar de solamente, imagínense que este es la Vía Láctea de nosotros, o sea, la galaxia donde estamos nosotros, pero hay millones de galaxias, así que uno no puede imaginarse físicamente, no lo va a dejar atravesar de esa porción del abismo oscuro para que regrese a la tierra por un tiempo, por un tiempo. Porque dice, lo arrojó al abismo y lo cerró, sellándolo de manera que no pudiese continuar, que es lo que está haciendo hoy, engañando a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Fíjese, continuar engañando, pero después de los 1000 años hay que ver qué va a pasar. Dice, después de estos 1000 años, de ese tiempo, será dejado en libertad por un poco de tiempo. Eso lo vimos en una enseñanza cuando dijimos el último rey será liberado por un poco de tiempo y después será muerto. Entonces por eso hablamos de que aquel rey octavo que se hablaba en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, se trataba de Satanás. O sea, el gobierno de Satanás va a ser limitado a una porción del universo oscuro. En algún lado lo va a poner, sin acceso a la tierra, pero después que pase el tiempo, de ese espacio oscuro, el Señor le va a permitir salir y llegar otra vez a la tierra. ¿Para qué? Vamos a verlo más adelante. Entonces, cuando el Señor llega a la tierra, agarra al dragón, lo pone en el sitio que lo va a poner, lo sella, le limita la entrada a la tierra, va a comenzar un juicio. Que ya este juicio no es que lo va a comenzar, este juicio ya está viniendo sobre la tierra a través de lo que vimos, las 6 trompetas y luego las 7 copas de la ira postrera. Esto ya viene dándose, ese es el juicio que ya viene dándose, ¿sí? En donde ya se va a ver que va a haber unos que son salvados y otros que no van a ser salvados. Entonces, para entender qué son los enjuiciados y cómo va a ser este juicio, mire lo que dice Isaías 2:12-22, y les recomiendo que lo lean completo todo el capítulo 2. Dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio. O sea, cuando ya venga ese juicio con las copas y todo esto que ya hemos visto, va a venir contra quién. Y póngase a pensar si estamos en ese listado que va a dar. Contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Y esto será contra, o sea, el juicio, contra los cedros del Líbano altos y erguidos. Cuando el Señor habla de árboles, en la Biblia se refiere a hombres,
contra aquellos hombres, ¿sí?, de la tierra que se hacen los más poderosos. Contra las encinas, árboles otra vez, de Basán, aquellos que se creen, el territorio de Basán era un territorio hermoso donde iban a pastar los animales, aquellos que se creen lo máximo, por decir así. Contra los montes encumbrados, aquellos poderes que se han establecido en la tierra. Contra todos los collados elevados, otra vez, contra todos aquellos poderes de la tierra, viene el juicio. Contra toda muralla fortificada, todo lo que ha construido el hombre, que se ha hecho ver entre los hombres como los que dominan el mundo y han creado sus ejércitos y sus grandes fortunas, dice. Contra las naves de Tarsis, contra todo lo que el hombre hace, comercio y todas estas cosas, y contra la obra de arte preciada, contra todo lo que el hombre se ha soportado. ¿El hombre en qué se ha soportado? En la riqueza, en el comercio, en sus poderes, en la educación, el poder de la economía, de la justicia, todo lo que el hombre ha levantado, contra eso viene juicio. Dice, será humillado el orgullo del hombre. Eso es más claro todavía. Todo lo que ha dicho el hombre, todo lo que ha dicho la palabra de Isaías 2 arriba, está hablando de todo el orgullo del hombre. Y dice, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. Lo mismo que está diciendo arriba, solo que ahora nos los hace un resumen. Va contra el orgullo y contra la altivez del hombre. Porque el hombre hoy día, como todos estamos viendo a través de lo que está sucediendo, el hombre dice que tiene el control de todo. Y con vacunas y con leyes y con liberalismo va a resolver todas las situaciones del mundo. Y el mundo se está quemando. Vaya a ver cuántos fuegos hay por todos lados. Quieren controlar ahora creando nubes artificiales y provocando lluvias artificiales. O sea, cosas que ya están escritas que el hombre cree que es un Dios y la puede hacer. Qué bueno que hoy pudimos contestarle a la hermana Mitzi sobre ese tema, porque ahí es donde Job dice, yo soy tan bueno como Dios. Eso es lo que está tratando de decir el hombre, pero contra eso va, contra el orgullo y la altivez. El Señor solo será exaltado en aquel día. Todo lo demás que ha creado el hombre va hacia abajo. Dice, y los ídolos desaparecerán por completo. Ya no habrá ningún tipo de religión, eso ya lo vimos. Se meterán los hombres en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra. Van a creer que van a escapar del juicio. Ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Aquel día el hombre arrojará a los topos es a la nada, a los murciélagos, es decir, en las cuevas donde se meten los murciélagos, ahí van a tirar todos su idolatría, todo lo que creían, su dinero, sus armas, su poder, su gobierno, todo va a ser tirado al estiércol de los murciélagos. Dice, y sus ídolos de oro que se habían hecho para adorarlos, todo eso lo van a tirar. Y se meterán en las cavernas de las rocas y en las hendiduras de las peñas ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Y dice, dejad de considerar al hombre. Fíjense lo que está diciendo, que el hombre que se considera que va a resolver todos los problemas de este mundo, que va a resolver la sequía, el hambre, las guerras, los terremotos, las migraciones. No. Deja de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz. Eso es todo lo que tiene el hombre. Una vida que se puede ir en cualquier segundo. Dice, pues, ¿en qué ha de ser el estimado? Es decir, ¿en qué el hombre puede considerarse cercano a Dios? Que puede hacer las cosas como Dios. ¿En qué? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. A eso el Señor es como si estuviera diciendo, el juicio va a ser de esta manera. Todo soberbio, todo altivo, todo aquel que se ensalzó, que sí, que yo soy el que manda en esta iglesia, que yo soy el Papa, que soy infalible, que si no me haces caso, que te reprimo, que te reprendo, que los hombres que se han creído poderosos, esos son los que van al juicio. El juicio va contra los poderes, es decir,
todo lo que el hombre ha establecido como poder sobre la tierra, avalado por el dragón, contra eso va. Va contra las riquezas materiales, todo el lujo, todo el esplendor, toda la tecnología, todos los edificios, contra eso va el juicio. Va contra la idolatría, cualquiera que sea. Ojo, no solo hay idolatría de tener un ídolo al que le pone una vela, hay idolatría de la riqueza, de la belleza, hay idolatría del cuerpo. Toda esa idolatría se va. Y obviamente, cuando vean que ese juicio viene, van a tratar de huir. Ya ellos lo saben, ya hemos hablado de las grandes estructuras subterráneas que se han creado. E incluso pueden ver todo lo que se está desarrollando para que el hombre vaya a Marte pronto o establezca estaciones en la Luna y ya establezcan estaciones. Todas las naciones ahora quieren crear estaciones espaciales, pero la palabra dice que el Señor de ahí los bajará. El juicio es contra el orgullo del hombre. Contra eso viene este juicio. Deuteronomio 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días, hasta que vino Yehoshua, y se hizo la preparación del juicio a favor de los santos del Altísimo, o sea, no estábamos metidos en ese listado, ¿sí? Dice, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. ¿Quién toma posesión del reino? Los apartados de Hashem, ¿sí? ¿Quiénes son los apartados de Hashem? El remanente. Y luego le pregunto, ¿dónde toman posesión? ¿En el cielo o en la tierra? Pregúntese eso. ¿Dónde están tomando posesión? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Sí? Por lo que hemos visto hasta ahora, nadie ha entrado al cielo todavía. El reino está hablándose aquí. Viene Yehoshua, nosotros no vamos. Viene Yehoshua con su ejército, se establece el juicio a través de todo lo que hemos visto anteriormente y ahora nos explica contra quién va a ir el juicio y ahora va a decir, bueno, ya le entrego este reino aquí a los escogidos, a los que han podido mantenerse firmes. Entonces ahora nos vamos a preguntar todos, ¿qué ocurrirá durante ese gobierno? Y para ello vamos a preguntarle a la Torá. Dice que en ese gobierno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dice, acontecerá en los postreros días, hablando de esos días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Es decir, que el poder del reino de los cielos se va a establecer aquí como poder sobre todo poder. No hay más poder que el poder de Yehoshua que se va a establecer en este mundo. Se alzará sobre los collados, acuérdense que es eso, se alzará sobre cualquier poder que quiera quedarse y confluirán a él todas las naciones, es decir, todas las naciones van a tener que postrarse ya no ante la bestia, ni ante el falso profeta, ni ante el dragón, porque ya el falso profeta y la bestia ya no existen, está el dragón ahora. Y también ahora es apresado, así que ahora lo que viene con este gobierno es que todas las naciones se postren ante el gobierno que se establece sobre todos los gobiernos. Entonces dice, vendrán muchos, y me llamó la atención esto, dice, vendrán muchos. ¿Por qué no dijo vendrán todos? Dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Es decir, que lo que se va a plantear es que este gobierno tiene que entrar en una educación de esa humanidad que está quedando allí. Y esta humanidad, como no ha venido de creer en el Señor, como ha sido apóstata muchos de los que están ahí, porque no todos son inicuos, o sea, que han hecho maldad todo el tiempo, sino que han habido impíos y apóstatas. Y acuérdense que es impío y que es apóstata. Entonces estos que de alguna manera estuvieron en contacto con la religión, algo pueden conocer, pero ahora el Señor los va a educar como debe ser. Por eso tienen que ir, subir, ascender, ¿sí? Ascender a lo espiritual del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión, del cielo, saldrá la Torá. Y de Jerusalén en la tierra, es decir, del cielo va a venir la Torá, o sea, todo lo que es el Señor con todos sus ángeles y todo viene ahora a establecerse en la tierra. Dice, juzgará entre las naciones
y hará decisiones por muchos pueblos. Ahora, todo en este milenio, en ese tiempo, en ese gobierno, se va a juzgar no por leyes de hombre. Se harán decisiones no por leyes de hombre, sino por la Torá. Y hará decisiones por muchos pueblos. O sea, no se va a tomar la decisión tan a la ligera como se hace hoy, que hoy vamos a sacar una ley para hacer esto. No, todo se va a regir tal cual debió haber sido por la Torá. Va a venir un nuevo estilo de vida para esa humanidad. Y dice, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Esto lo único que nos está diciendo es, se acabó la peleadera, se acabaron las guerras. No se alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2, del 2 al 4. Isaías 11 vuelve a hablar del milenio y dice, se deleitará en el temor del Señor. ¿Quién? Yehoshua. Y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará, oiga, que va a seguir habiendo juicio en la tierra, por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Con qué es lo que va a regir? Con vara de hierro, con la Torá. Y con el soplo de sus labios matará al impío. Ponga atención a estas palabras, matará al impío. La justicia será el ceñidor de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Y continúa en el 11:10 diciendo, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, Yehoshua, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Le explico. En estos pasajes nos está diciendo cómo es que el Señor va a regir con la vara de su boca, es decir, con su palabra, pero también nos dice que las naciones van a acudir a la señal. ¿Cuál será la señal? Pregúntese eso. Y dice, y será gloriosa su morada. Es decir, están viendo la morada del Señor, están viendo a la raíz de Isaí, al brote de Isaí que es Yehoshua, pero lo están viendo como una señal. No está compartiendo con ellos, más lo está viendo como una señal. Y están siendo regidos ¿por quién? Por los de remanente en base a la Torá. Póngale atención. Pero el que decide al final, el máximo juez, es Yehoshua. Luego dice en Isaías 11 otra vez, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Oiga lo que está diciendo. La vaca y la osa pasarán. Imagínense una vaca con una osa, un oso con locura. Sus crías se echarán, juntas. La cría del oso con la cría de la vaca. Y el león, como el buey, comerá paja. Oiga eso. Porque eso fue lo que mandó a decir en Génesis. ¿Se acuerdan? El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Escuche todo esto. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. Es decir, no va a haber ninguna destrucción del medio ambiente porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. En resumidas, dentro de este gobierno milenial, el poder de Dios estará sobre todo gobierno. Aquel que todavía quiere decir, no, pero que en este país, pero que aquel país, que la nación, que la cultura, que... No. El poder de Dios estará sobre todo gobierno. Muchos pueblos seguirán la Torá, Las decisiones se harán en base a la Torá y será un tiempo de paz. Yeshua será el máximo juez y lo que debió ser la relación entre los seres creados y la naturaleza debió haber sido como en Génesis, ¿sí? Como lo estableció el Señor, ¿sí? Entonces, esto es lo que se va a estar viendo durante ese gobierno. Continuamos. En mismo Isaías nos dan a ver cómo va a ser este tiempo de los 1000 años. Dice, no habrá más allí niño que viva pocos días, no habrá abortivos, ni anciano que no complete sus días, porque el destructor, aquel que se levante en contra, aunque sea de 100 años, morirá, y el que ha hecho pecado será considerado culpable. Luego dice,
construirán en ese periodo de tiempo, construirán casas y las habitarán, plantarán también viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como en los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. O sea, le está llamando pueblo. Y mis escogidos disfrutarán, o sea, aquellos que han sido escogidos, disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos, y el león como el buey comerán paja, y la serpiente, qué interesante, el polvo será su alimento. ¿Cuál fue el alimento que le estableció el Señor en Génesis? Pues el mismo va a continuar siendo. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, dice el Señor. Lo que está dejando ver, si usted lee ese capítulo 65, va a encontrarse que hay una mezcla entre lo que sucede en el reino milenial con lo que sucede en el reino celestial. Hay una mezcla y hay que hilvanar delgado para ver cuándo le está hablando del reino milenial en la tierra y del reino celestial en ese capítulo. Pero lo que nos está diciendo es que en el milenio va a haber largura de años. O sea, la gente va a vivir con longevidad. Dice, busca que no haya pecadores. Sí, en el reino milenial no debería haber pecadores, pero como son humanos, van a ser pecaminosos. Y aquel que peque recibirá, ¿qué cosa? La paga del pecado es la muerte. Quiere decir que en ese periodo de tiempo la gente va a morir, va a vivir más largo tiempo, no va a haber seguramente las enfermedades que se ven hoy, pero va a venir un tiempo de cumplimiento de la edad, que el Señor determinará cuál será. No va a haber aborto, no va a haber una mujer que parió y el niño se murió o que se provocó, no, porque eso no va a ser permitido, porque tiene que llegar a una longevidad y hasta ese periodo entonces morirá. Dice, habrá prosperidad, edificarán, sembrarán y disfrutarán de la obra de sus manos en paz. Aunque los hijos nazcan en estado pecaminoso, van a seguir naciendo en estado pecaminoso. Acuérdense que son un tiempo que el Señor ha dicho 1000 años, pero 1000 años como un día y un día es como 1000 años. 1000 años como, como dice el Señor, como el tiempo que pasó, como si fuera el día de ayer, así dice el Señor. Entonces dice que los hijos que nazcan en estado pecaminoso, porque siendo humanos van a nacer pecaminosos como hoy, ¿sí? Todos nacemos pecaminosos. Otra cosa es pecador, una cosa es pecaminoso. Pecaminoso es que somos sujetos al pecado. Entonces, no habrá guerra, ni violencia, ni corrupción, ni injusticia, porque aunque nazca pecaminoso, lo que los va a regir es el gobierno de la Torá. Por lo tanto, va a evitar este gobierno, como debe ser ahora, la violencia, la corrupción y la injusticia. Como debería ser, pero no es, porque no estamos regidos hoy por la Torá. Los animales que quedan son transformados, excepto la serpiente. Los animales que antes comían carne ya no van a comer carne, van a comer vegetales, hierbas. Entonces, excepto la serpiente que no le quita el juicio que ya le hizo, porque el Señor es inmutable. Así que si le dijo, este es tu juicio, esto es lo que te toca. Y no habrá más daño al medio ambiente en ese periodo de tiempo. Entonces aquí viene lo que hemos estado conversando esta tarde. ¿Cómo serán los llamados a juzgar sobre las naciones? Acuérdese que en el capítulo 19 ya hubo una transformación y ya hubo una resurrección. No, ¿cómo dije? Ya hubo una levantamiento de los muertos, ¿sí? Y otros fuimos transformados. Eso es lo que está hablando en el capítulo 19. Así que en el capítulo 19 ya el remanente está hecho algo espiritual, un cuerpo incorruptible, ¿sí? Así que vamos a ver ahora cómo es eso, cómo ellos con esa espiritualidad pueden juzgar sobre las naciones. Y vemos a Revelaciones 24 que dice, luego vi tronos y los que estaban sentados sobre ellos recibieron autoridad para juzgar. Es decir, lo que está viendo Juan es la autoridad que se le está entregando a los del remanente.
Y dice Juan, y vi los, aquí debe ponerse usted, no almas, como dicen muchas Biblias. Y vi las almas, no. Y vi, dice, y lo puede buscar en el griego, y en el griego de Reina Valera inclusive. Y vi los suje, los cuerpos, seres. Juan está viendo seres físicos, no está viendo una luz que difusa, que no entiende que Juan está viendo cuerpos, ¿sí? Dice, los cuerpos de los que habían sido decapitados por dar el testimonio de Yeshua HaMashiach y por la palabra de nuestro Dios. Es decir, Juan ahora está viendo a todo el remanente, los que fueron de la primera, los que fueron levantados en la primera resurrección y todos aquellos que han sido transformados. ¿Desde cuándo? Desde aquellos que siguieron la palabra de Dios, es decir, póngase ahí desde Abel hasta antes de la muerte de Yeshua, aquello que hablamos de los 144,000, todos de tribus, y ahora todos los que dice son levantados por el testimonio, es decir, que fueron levantados después de que Yeshua se fue a los cielos. Todos aquellos que creyeron entonces están en este remanente, todos los que son seguidores de Yeshua. Y dice, además, fíjense, primero desde Abel hasta Yeshua, de Yeshua hasta donde vamos, y dice, y además de aquellos que no habían recibido la marca en su frente y en sus manos. Es decir, aquellos que hoy día estamos empezando a enfrentar la bestia casi de frente. Esto se va a ir poniendo mucho más peor de lo que se ve, y van estos que no se postran ante la bestia, también son llevados a ser de ese remanente. ¿Ve que hay tres? Los de antes de Yeshua, los de después de Yeshua y los que van a terminar pasando por la tribulación de la bestia. Dice, todos volvieron a la vida. ¿Cómo así? Si murieron, si fueron transformados, volvieron a la vida y reinaron con el Mesías durante 1000 años. Para entender esto tenemos que ir al griego y entender lo que es un cuerpo corruptible y un cuerpo no corruptible. En la palabra, cuando usted ve sujicos o suje, se está hablando de un cuerpo físico, que en hebreo es nefesh, que es nefesh hayá, un ser viviente, nefesh hayá, un ser viviente. En el griego, que no está hablando del Antiguo Testamento, en el griego es sujicos, un cuerpo sujicos, es un cuerpo físico. Y lo vamos a encontrar en 1 Corintios 15, 42, 44, que dice, así sucede con la resurrección de los muertos. ¿Con quién? Con el remanente. Dice, cuando se siembra, cuando ese remanente murió, el cuerpo se corrompe, se va a corromper el cuerpo, pero cuando es levantado por la resurrección, por Yeshua, no puede ser objeto de corrupción. Cuando es sembrado, muere, lo es sin dignidad. No hay dignidad en ese cuerpo. Pero cuando es levantado, será precioso el cuerpo. Cuando es sembrado es débil, dice 1 Corintios. Pero cuando es levantado será fuerte, tendrá poder. Cuando es sembrado es un cuerpo humano corriente, un sujicos. Pero cuando sea levantado será controlado por el espíritu. Entonces ese cuerpo es neumáticos, dice allí la traducción. Será controlado por el espíritu. Será un cuerpo neumáticos. Ve que hay una diferencia entre un cuerpo sujicos y un cuerpo neumáticos. Si hay un cuerpo humano ordinario, sujicos, hay además un cuerpo controlado por el espíritu, neumáticos. Eso es lo que dice 1 Corintios respecto a los que van a ser levantados en la primera resurrección y los que son transformados para unirse con esos que han sido levantados. El cuerpo neumáticos, a diferencia del cuerpo sujicos, que es un cuerpo físico, es un ente etéreo. Es un cuerpo, se puede ver, es un cuerpo que se ve, pero puede ser un cuerpo que no se vea, que se transforme, porque es etéreo, no es totalmente un cuerpo similar al físico, porque el cuerpo físico se corrompe. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo es que van a haber dos cuerpos en ese milenio,
un cuerpo que va a seguir siendo súgicos, es decir, corruptible, y uno que va a ser neumáticos, incorruptible. Entonces la pregunta que me hice que deberíamos hacernos es, ¿cómo es ese cuerpo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está viendo Juan? Si está viendo un cuerpo, sí, pero que es incorruptible, ¿cómo es ese cuerpo incorruptible? Y la propia palabra nos enseña cómo es ese cuerpo. Mire, dice en Marcos 16:9, y después de haber resucitado, ¿quién? Yehoshua, porque él es el que nos va a mostrar cómo es ese cuerpo. Dice, muy temprano, dice, después de haber resucitado, eso fue el sábado, dice, muy temprano el primer día, el domingo, por eso dicen, no, fue el domingo, no, póngale la coma, y después de haber resucitado, coma, se resucitó el sábado, muy temprano, el primer día de la semana, es decir, el domingo, Yeshua se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Pregúntese usted y léalo después, ¿cómo fue la reacción de María Magdalena? ¿Cuál era la figura que tenía Yeshua en su cuerpo súgicos cuando murió? ¿Y qué es el cuerpo que está viendo ahora María Magdalena, que incluso lo abrazan? ¿Cómo es? Es un cuerpo neumáticos, pero lo abrazó y habló con él. ¿Sí me explico? Dice luego en Lucas 30, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Este es el pasaje donde van dos personajes hacia Emaús, el Señor se les aparece, conversa con ellos todo el camino, pregúntese si lo reconocieron, ¿sí? Y pregúntese por qué no. Dice, entonces cuando se sentaron a la mesa ya en la noche, cuando están comiendo, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y mire lo que dice, pero él desapareció de la presencia de ellos. Entonces, ¿cómo es el cuerpo? Neumáticos. Si se da cuenta, está caminando, está conversando, está sentado a la mesa con ellos. Ellos no le pudieron, y pregúntese por qué, no le pudieron reconocer, están hablando con ellos. Y eso de que le fueron abiertos los ojos, no es que venían con los ojos cerrados hablando con él, ¿sí me explico? Entonces, están hablando con una persona y no la están reconociendo, sino hasta el momento que Yeshua quiere que lo reconozcan, y luego desaparece. Luego en Lucas 24, 42, 43, mire 24, 42, 43, cómo es el cuerpo incorruptible que le va a tocar a ese remanente. Dice, mirad mis manos y mis pies. Yeshua entra al aposento donde están, a la recámara donde están, y le dice a ellos, a los talmidín, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved. Y les dice para que ellos, hombre, si murió, ¿cómo es que tengo a este personaje aquí? Esto tiene que ser un fantasma. No, eso es lo que está viendo Juan, un cuerpo, pero un cuerpo incorruptible. Y les dice, un fantasma no tiene carne ni huesos, o sea, no tiene una estructura física. ¿Cómo vosotros podéis ver que yo tengo? Y ojo que no mencionó sangre, ¿sí? Palpadme, toquen. Ellos le dieron un pedazo de pescado asado, él cogió el pescado y ¿qué hizo? Comió. ¿Cómo será el cuerpo neumáticos? Comió en presencia de ellos. Es decir, un cuerpo físico, y si quería, podía comer. Es un cuerpo neumáticos. Acuérdese que Yehoshua había muerto de una manera trágica, apaleado, molido. ¿Cómo estaría su rostro hinchado cuando lo bajaron de esa cruz? Pero 3 días después tiene el cuerpo incorruptible. No hay golpes. Aunque él quería mostrar sus heridas, lo podría hacer y no había sangramiento y no había infección. ¿Sí? También dice, una semana después, sus talmidín estaban otra vez en la habitación y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Ojo, estaban las puertas cerradas. ¿Cómo que vino y se puso en medio de ellos? ¿Ve lo que es un cuerpo neumático, incorruptible? Y dijo, Shalom Alejem, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y coloca tu mano en mi costado.
no te falte la confianza, tenla. Entonces, es un cuerpo que es de alguna manera intangible para poder entrar a través de las paredes y de las puertas cerradas, pero también es un cuerpo físico, es un cuerpo neumático, a diferencia de un cuerpo suje o súbico. Cuando ya amanecía, dice, para ir cerrando esta, para que se entienda lo que es el cuerpo neumáticos o no corruptible, cuando ya amanecía, Yeshua estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Yeshua. Entonces Yeshua les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y ellos le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Ojo, habían pasado la noche pescando y no habían agarrado nada. Pero miren lo que hace el cuerpo neumáticos. Dice, echa la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Se está cumpliendo que un cuerpo neumáticos tiene dominio sobre los animales. Es como que el cuerpo neumático le dijo, pescaditos, váyanse aquí, acérquense a esa red que está ahí y métanse. Sí se entiende lo que es un cuerpo neumático incorruptible versus un cuerpo físico súgicos. Entonces, el cuerpo neumáticos es ese, con esas características que Yeshua nos muestra, no es porque era Yeshua, es porque era su cuerpo terrenal, pero, o en la tierra mejor dicho, pero neumáticos, dándonos a entender, este será el cuerpo que ustedes van a tener. Un cuerpo que va a tener una fisonomía. ¿Cuál será? No lo sé, pero es una fisonomía que algunos reconocerán, otros no reconocerán, sino que el que quiera que lo reconozcan, así lo dejará hacer. Será un cuerpo neumáticos que si quiere puede comer. ¿Cómo será la digestión? ¿Cómo será eso? No lo sabemos, pero el Señor nos está mostrando que es un cuerpo físico que puede comer, incluso si se van a los pasajes de Génesis donde Abraham recibe a los 3 ángeles, cuerpos incorruptibles, también comen. Entonces hay algo interesante aquí. Y por último también vemos que el Señor nos muestra que ese cuerpo neumático tiene dominio. Ahora sí, como Él dijo, dominen sobre los peces, sobre las aves. Aquí se ve ese dominio que ahora se va a dar, no hoy, como muchos piensan que dominamos sobre los animales. No, eso va a ser después. Entonces, miren lo que dice el 20 del 5 al 7. El resto de los muertos, ¿sí? Los que no volvieron, no, dice, el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se han cumplido los 1000 años. ¿Cómo el resto de los muertos? ¿Cómo el resto de los muertos? Pregúntese eso. ¿De qué está hablando? Ya hubo una primera resurrección, ya hay un cuerpo neumáticos, pero dice, los muertos no volvieron a vivir hasta que se han cumplido los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál? La que fueron levantados, la que fueron convertidos en cuerpos neumáticos. Dice, esta es la primera resurrección. Y deja ver, para nosotros el mensaje es, bendito, Barshu, bendito, injertado, santo, bendito y santo. Es cualquiera que tenga parte en la primera resurrección. ¿Sí? Oiga el mensaje que está dando este libro. Bendito y santo apartado, es decir, va a ser injertado, que eso es lo que significa la palabra Barshu o Barú, y va a ser apartado, va a ser llevado hacia fuera de lo que es lo mundano. Dice, aquel que tenga parte en la primera resurrección, porque sobre él la muerte segunda no tiene poder alguno. Por el contrario, estos de la primera resurrección serán sacerdotes de Hachén nuestro Dios. Es decir, fíjense lo que dice de Yeshua HaMashiach, y reinarán con él durante los 1000 años. ¿Se entiende esto? Aquellos que no entran en la primera resurrección van a morir, o sea, aquellos que ya están muertos no van a ser levantados en esa primera resurrección, sino hasta después que se cumplan los 1000 años. ¿Por qué? Porque no estaban en los 144,000, no estaban en los que creyeron en Yeshua después de su ascenso y no estaban en la
y no son de los que no se postraron ante la bestia. Entonces, los que no son de la primera resurrección van a mantener, si están vivos, un cuerpo físico, sea un cuerpo súgicos, y los que son levantados en la primera resurrección tendrán un cuerpo neumáticos, incorruptible, y ya vimos por el Señor qué es lo que es este cuerpo. Cuando termina el tiempo de la Torá de los 1000 años, dice que el dragón es liberado, o sea, ya el dragón está apresado cuando está ocurriendo todo esto que acabamos de ver. Ahora el dragón va a ser liberado. Dice, cuando hayan terminado los 1000 años, ese tiempo que el Señor determinará cuál es, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El adversario, Satanás, será soltado de su prisión, de allá donde lo haya puesto, en el universo oscuro, en el gran abismo, y saldrá para engañar a las naciones, es lo que sabe hacer, que están en los 4 extremos del mundo. Y dice, a Gog, el príncipe, y a Magog. No dice como en Ezequiel, que dice, pongan atención a lo que dice Ezequiel 38:2. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Gog lo que significa es el príncipe. Y acá Magog dice es la tierra, Magog es donde él se sienta. Entonces Magog está hablando, desde mi punto de vista, y me atrevo a expresarlo de esta manera, este pasaje está hablando de que él, el príncipe, Gog, y a Magog, Magog es donde él se sienta, es todos aquellos que vinieron con él. Dice, los va a reunir y reunirá a las naciones para la batalla. O sea, lo sueltan e inmediatamente va a engañar, la gente va a querer volver al carnaval, va a querer volver a la maldad y los vuelve a engañar. Dice, no se puede contar su número de la misma manera que no se puede contar las arenas de la orilla del mar. ¿Quiénes? Los que se van a ir detrás de él. Usted puede ponerse a pensar que estamos hablando de un reino que es regido por la Torá, una tierra que es regida por la Torá, donde todo era una belleza, y ahora que se levanten, ¿cómo puede ser? Póngase a pensar esto. ¿Cómo puede ser posible que es regido el mundo en el milenio por la Torá, pero apenas llega el diablo, se van todos, como si fueran para el carnaval? Y dice, y subieron todo por todo el mundo, subieron por todo el mundo. ¿Quién? Magog, y detrás de ellos iban todas las naciones, por todo el mundo, y rodearon el campo del pueblo de Dios y la ciudad que él ama. ¿Será que está hablando de esta Jerusalén en la tierra, o será que está hablando de una Jerusalén celestial, o será que está hablando de un pueblo físico? Porque fíjense, está rodeando el campo del pueblo, el campamento, dicen algunas, del pueblo de Dios. Desde mi punto de vista, está reuniendo a todos sus demonios y a todas las naciones que se dejaron engañar para ir contra aquellos que tienen el cuerpo neumáticos. ¿Sí? Porque acuérdense que el diablo tiene un cuerpo también neumáticos, es decir, puede hacer cosas con ese cuerpo. No es como el que nos va a dar el Señor o el que el Señor nos mostró. Es un cuerpo ya deteriorado, dañado, ¿sí? Que no tiene ese poder que tiene el cuerpo neumáticos que el Señor va a entregar. Dice, pero descendió fuego de los cielos y los consumió. ¿Consumió a quién? A todos los que estaban, las naciones que estaban con quién, con Gog y a Magog, es decir, con Gog el príncipe y con todos sus secuaces. El fuego del cielo los consumió. Y entonces aquí viene a ser eliminado el penúltimo enemigo, porque el Señor dice que no va a entregarnos, no va a permitir que entremos al cielo hasta que el último de sus enemigos sea puesto por estrado de sus pies. ¿Se acuerdan ese pasaje? Bueno, a esto se refiere. Dice, el adversario, Satán, que les había engañado, fue arrojado al lago de fuego, después que le cae toda la tormenta de fuego que le va a venir del cielo a todas estas naciones y a todos estos seguidores caídos del cielo, los ángeles caídos del cielo. Después de eso es tomado y arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban, fíjense, acuérdense que ya habían sido quitados la bestia y el falso profeta. Y aquí viene algo interesante.
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí termina este capítulo. Pero hay algo interesante que es, déjenme ver, no, esta porción que dice aquí, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, aparentemente, y digo aparentemente porque todavía no he encontrado la referencia, aparentemente fue agregado posteriormente por alguna razón. Porque según los manuscritos, que yo no lo he encontrado, pero me lo refirieron de los estudiosos, esta porción que dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, no está en los antiguos manuscritos. Sin embargo, voy a seguir investigando. Sin embargo, lo que está diciendo aquí en dice, el adversario, Satanás, que les había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí el penúltimo enemigo, porque todavía este no es el último enemigo de Dios, es destruido y no nos va a entregar el reino celestial, o no vamos a entrar al reino celestial hasta que todos los enemigos hayan sido puestos bajo sus pies. Y este es el penúltimo, falta el último. Aquí hay algo, el juicio a los que no son de la primera resurrección. Ya vino, es tomado el diablo y es arrojado al lago de fuego, pero ¿qué pasa con todos esos que murieron siendo rebeldes a Yehoshua, no creyendo en Hashem, y todos aquellos impíos, apóstatas, que murieron y no fueron levantados en la primera resurrección, y todos aquellos que mueren aún después que el diablo los convoca y se van en contra del pueblo de Dios? Pues miren lo que dice en Revelaciones 20:11. Entonces vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron los cielos y la tierra. Y no fue hallado ningún lugar para ellos. ¿Para quién? Para los cielos y la tierra. Esto es lo que va a venir después, pero el Señor no los deja ver aquí. Entonces, ¿qué va a venir una vez que Satanás es arrojado al lago de fuego? Ya no queda absolutamente ningún gobierno, pero falta un enemigo por eliminar. Y empieza el juicio. Van a levantar a los que no creyeron en Yeshua, desde Caín hasta todos esos que participaron en la crucifixión, y hasta todos los que hasta este día siguen negando a Yeshua, y hasta los que van a participar en todas esas leyes que se están estableciendo y se establecerán, pues todos esos van a ser muertos primero y luego levantados. Y esto es la segunda resurrección. Y el Señor dice, bendito los de la primera, porque la de la segunda no son benditos. Y el juicio de los muertos. ¿Cómo va a ser ese juicio? Dice, y vi a los muertos, tanto los grandes como los pequeños, en pie delante del trono, y los rollos fueron abiertos. Y se abrió otro libro más, el libro de la vida. Fíjense lo que hace el Señor. Va a enjuiciarlo, están todos ahí, todos los que lo adversaron por los muchos años que tiene esta humanidad, y hasta que Él venga. Y va a abrir los libros, y va a abrir los libros, quiere decir de cada uno de ellos, pero además va a abrir el libro de la vida, porque el Señor quiere asegurarse de que sepan, Él lo sabe, de que sepan que no están en el libro de la vida. Dice, y los muertos fueron juzgados, óigase bien, de acuerdo a lo que estaba escrito en los rollos, según las cosas que estaban escritas en los rollos. No está diciendo que los está tirando al lago de fuego junto con todos los que ya metió en el lago de fuego, como la bestia, el falso profeta, el dragón, etc. Sino que los va a juzgar según las cosas que están escritas en los rollos que acaba de abrir. ¿Sí? Y dice, y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte, es decir, el Sheol, entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vuelve a repetir el Señor, cada uno según sus obras. No es que ahora voy a meter en el infierno o en el lago de fuego tanto a Satanás como a aquel que se robó una gallina. ¿Sí me explicó?
o aquel que violó a un infante. No pueden estar juntos, o sea, no sería justo Dios. Por eso él dice, lo van a juzgar cada uno según sus obras. ¿A qué se refiere cuando dice el mar entregó los muertos? Esa es la multitud, el mar es la multitud. La multitud entregó los muertos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerda ese pasaje que dice que se acercó un personaje a Yeshua y le dijo, como que iba a seguirte, no me acuerdo precisamente, pero usted lo puede revisar nuevamente, y Yeshua le dijo, ven, sígueme. Y el personaje le dice, no, pero déjame ir a enterrar a mi familiar. Y Yeshua le dice, no, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Sí entiende ese pasaje? Es decir, gente que no cree en Yeshua ya está muerta. Aunque esté caminando en este mundo, ya está muerto. Y lo que está diciendo es entrega a los muertos, todos aquellos que pudieron haber quedado vivos en la guerra contra Og y están vivos, no siguieron la Torá en el milenio. Esos ya están muertos. Dice que estaban en él y la muerte, es decir, los que ya sí están muertos, que están en la tumba, esos serán levantados también. Y pregúntese, ¿cómo será su cuerpo? ¿Será un cuerpo incorruptible? Pues la respuesta es no, porque si van a morir en una segunda muerte, entonces su cuerpo no es incorruptible. ¿Sí me explico? Un cuerpo incorruptible ya no va a morir. El cuerpo corruptible va a morir. Así que van a ser levantados tal cual eran y van a morir. Y luego cerramos este capítulo 20 con este pasaje. Luego la muerte, es decir, el Sheol, o sea, el Hades, dice en griego, en hebreo es el Sheol, fueron arrojados al lago de fuego. Y mire lo que dice que es el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El lago de fuego, ¿quién es? La muerte segunda. Todo aquel cuyo nombre no se encontró en el Sefer, en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Por eso él abrió primero todos los libros y luego abrió el de la vida. Si por alguna razón alguien podía reclamar, Señor, pero yo hice obras y que... Sí, pero usted no aparece en el libro de la vida, mi hermano. Así que si no está aquí, pues la Torah no puede ser su abogado, porque no aparece en el libro de la vida. Así que camine para el lago de fuego. Entonces, todo aquel cuyo nombre no está escrito en el Ha-Sefer, en el Sefer Hashaim, el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Dice en 1 Corintios 15, 25, 26, pues Yeshua tiene que reinar en este mundo que conocemos hoy, tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado, ¿cuál será? Será la muerte. Y aquí está diciendo la muerte, es decir, el Sheol, fueron arrojados del lago de fuego. Aquí es el último enemigo. Primero se elimina el diablo y después se elimina su gobierno, que es el imperio de la muerte. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ahora voy terminando. Hasta aquí terminó el capítulo, pero sé que pueden quedar algunas dudas que me gustaría no resolverlas ahora, pero sí dejarle estas inquietudes. La primera o la pregunta más interesante que podemos hacernos hasta este momento es, ¿qué es el lago de fuego? ¿Cómo es el lago de fuego? ¿Qué es esto? ¿Dónde está ese lago de fuego? Usted se lo debe haber preguntado. ¿Sí? Pues bien, el lago de fuego, para aquel que lamento que crea que es así, no es un lugar literal. La palabra lago no existe en hebreo. La palabra hebrea que se usa es yam, que es mar. En griego la palabra que aparece, y usted lo puede buscar en la traducción del griego al español, es limen, que se refiere a bahía o puerto. En la Biblia, lago de fuego es un símbolo de destrucción eterna. Y es lo mismo o significa lo mismo que el infierno. Por eso que usted ve aquí que dice que el lago de fuego es la muerte segunda. Entonces, ¿cómo puede ser algo literal? Vamos a ver. Primero entendamos que es el infierno, que es otra cosa que a usted le puede interesar. La palabra infierno viene del latín inferus, de la cual deriva inferior, lo de abajo. Por eso dicen que el infierno está allá abajo en la tierra. Y esto nos llegó por una transliteración. Una transliteración es que cogen palabras, esto ya lo he explicado, letra por letra y van poniéndole
la que corresponde en el otro idioma. La transliteración del arameo Geinam nos llegó y terminó en nosotros en griego Geena, que suena hiena. Entonces, Geinam es el nombre con el que se le conocía en arameo al Gei Ben Hinnom, literalmente el valle de Hinnom o el valle del hijo de Hinnom, o simplemente Geinnom. Ese sí es un sitio geográfico que existe, es real al sur de Jerusalén, en un valle. Y usted lo puede encontrar en Josué 15:8, Josué 18:16 y en Nehemías 11:30. Era un valle donde tiraban toda la basura y todas las cosas. Veamos. El infierno, otra vez, tampoco es un lugar literal. Perdón que les diga esto si alguno está pensando que debe existir para quemar a todos los malos. En la época del rey Yoshiyahu, es decir, Josías, en esa época se había instalado el culto a Moloch en ese valle. ¿En quién? En el valle del hijo de Hinnom, en el Geinam. Y en Jeremías 7, del 7:30-32 dice, porque los hijos de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos, declara el Señor. Han puesto sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola. Oiga, han puesto abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet. Tofet, la palabra significa lugar de fuego. ¿Que está dónde? En el valle de Ben Hinnom, en el valle del hijo de Hinnom. ¿Para qué pusieron eso allí ellos? Dice, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé, dice Hashem. Ni me pasó por la mente. Por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando no se dirá más Tofet, lugar de fuego, ni valle de Ben Hinnom, sino el valle de la matanza, y enterrarán en Tofet hasta que no quede lugar. Estoy hablando del juicio final. Fíjense que habla de enterrar, no de quemar en un lago de fuego. Y yo les digo, dice Mateo 5:22, que todo el que repudia a su hermano, expuesto está al juicio. Y el que diga a su hermano Raka, Reikak, en hebreo y arameo, vacío y sin esperanza, eso es lo que significa un Raka, que es vacío y sin esperanza, sin Dios, va a ser expuesto al Sanedrín. Y el que diga Morak, rebelde, o sea, adversario de Dios, incurrirá en el castigo de ser quemado en el fuego de Geinam. Ah, usted dirá en el infierno. No, en ese basurero, porque ahí era donde echaban todos los maleantes, echaban los asesinos, echaban hasta el pobre que nadie lo recogía, echaban los puerros, los caballos, las mulas muertas, la basura. Por eso había gusano todo el tiempo. Y como que había que quemar eso, ¿por qué día? Siempre estaba prendido, siempre había candela. Entonces, eso era una referencia a un juicio al final de los tiempos. Es Geinam, Tofet, un lugar de fuego. Físicamente era un basurero donde se encontraban gusanos y fuego que ardía continuamente o regularmente. Esto lo tomaron para hacer referencia de que ese iba a ser el juicio para los gentiles, porque los gentiles no creían en Dios. Entonces todo aquel que era un rebelde a Dios tenía que o se disponía a ser quemado en el fuego, o sea, morir, y que después que lo mataban lo tiraban ahí su cadáver. A eso se refiere el infierno. Entonces, el lago de fuego no es un lugar literal y nos lo dice la misma Biblia. Dice, y la muerte, es decir, el Hades, que es el Sheol, fueron arrojados al lago de fuego. Y dice, ¿qué es el lago de fuego? Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces, lo que está diciéndonos es que el primer tipo de muerte que se menciona en la Biblia es el que sufrimos todos por culpa del pecado de Adán. Todos vamos a morir. Esa es la primera muerte. De este tipo de muerte se puede resucitar. Ojo, se puede resucitar, pero ya sabe quiénes son los que van a ser levantados con cuerpo incorruptible, neumáticos. Y Dios la eliminará. Esta muerte la va a quitar después que son resucitados, pero la segunda muerte, que es el lago de fuego, no se puede resucitar. Esta muerte representa la inexistencia. Y es Yeshua el único que tiene las llaves de la muerte, es decir, del Hades. Por lo tanto, Él es quien puede resucitar a los que han ido a la muerte primera, creyendo en Él,
no a la segunda, porque si van a la segunda, Yeshua no tiene llave para la segunda. El que se fue a la segunda, la llave se perdió. Entonces, póngase a pensar en esto. Si el lago de fuego es un lugar simbólico, no es físico, ¿cómo se entiende que diga el final del versículo ese que dije que puede que no sea, que no esté, que haya sido agregado? ¿Sí? Dice, ¿cómo se entiende entonces que van a ser atormentados día y noche para siempre jamás? ¿Cómo se entiende eso? Fíjense, primero note que las bestias que fueron lanzadas al lago de fuego son simbologías de gobiernos con sus leyes. ¿Cómo usted atormenta a un gobierno con todas sus leyes? ¿Cómo atormenta la ley? ¿Sí? ¿Cómo la va a estar atormentando por los siglos de los siglos? Jamás. Dice, segundo, note que la bestia que sube del mar, la bestia que sube del mar es el gobierno del mundo, es lanzada al lago de fuego junto con el falso profeta salido de la bestia que sube de la tierra para engañar a los escogidos. Es decir, ambos son gobiernos simbolizados en bestias. Ellos van a la segunda muerte. ¿Cómo se puede atormentar leyes y decretos? ¿Sí? Tercero, note que Satanás y sus ángeles caídos son arrojados al lago de fuego, muerte segunda. ¿Cómo se atormenta a Satanás si ya dejó de existir? Para atormentarlo, tendrían Dios que levantarlo y mantenerlo vivo eternamente y estar molestándolo vivo eternamente. Pero él dice que al arrojarlo a la muerte segunda ya deja de existir. Entonces, es contradictorio. 4. Note que todo aquel que pecó y no hizo techubá, es decir, no se arrepintió, no hizo shubá, que no quiso regresar a Dios, literalmente no retornó, aquel impío, aquel apóstata, aquel que estaba en la creencia del Señor y se alejó. Dice, ¿cómo los van a atormentar también si ya no existen? Ya están en la muerte segunda, no existen. ¿Cómo los van a atormentar? Además dice que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. En Romanos 6:23 dice, porque la persona tiene como ganancia del pecado la muerte, la primera y la segunda. Pero la vida eterna, o sea, el que te levanten de la primera, es lo que va a recibir como un don gratuito, como por gracia de Dios, y va a estar unido con el Mesías Yeshua. Todos van a morir una vez y otros 2 veces, dice en Romanos 6:23. Y finalmente cierro con esto. Note que el último enemigo de Dios, que es la muerte, es lanzada también al lago de fuego. Entonces pregúntese, ¿cómo se atormenta la muerte por los siglos de los siglos, día y noche? Primero, ¿cómo usted agarra la muerte para atormentarla? ¿Sí? Y después siglos por siglos. ¿Sí? Les dejo con esas consideraciones. Y Romanos 2, 5, 10 para cerrar. Si el lago de fuego y el infierno son lugares simbólicos, ¿cómo entonces van a ser castigados los que no son de Yeshua el Mesías? Porque muchos estaremos pensando ahora, bueno, pero si no hay el lago de fuego, entonces, ¿qué gracia tiene esto? ¿Por qué no los maltrata por todo lo que han hecho? Pero fíjense lo que dice la palabra, Romanos 2, 5 al 10. Pero por causa de la dureza de su corazón, refiriéndose a los que tienen el corazón como el faraón, por no tener un corazón arrepentido, estás acumulando ira para ti mismo en el día de la ira. Cuando el justo juicio, oiga lo que dice, cuando el justo juicio de Dios será revelado. Es ahí donde se van a, cuando abran esos libros, bueno, usted que hizo esto y esto, le toca esto. Pero fíjense que dice será revelado. No lo sabemos ahora. Cuando el justo juicio de Dios será revelado. ¿Cuándo? El mismo día de la ira. Porque Él pagará, ¿a quién? El que se ha portado mal. Pagará, el Señor le va a pagar al que se portó mal, dice, a cada uno conforme a qué? A lo que hizo, a su crimen. A aquellos, dice el Señor, a aquellos que estando en esta situación que estamos nosotros, y ponga la atención a esta palabra porque están mal escritas por ahí en la mayoría de nuestras Biblias, a aquellos que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad, perseverando en hacer el bien, les pagará con vida eterna.
¿Qué quiere decir esto? Aquellos que hoy estamos aquí tratando de ver cómo nos balanceamos en todas las leyes que están saliendo y cómo vamos a balancearnos en todas las que van a venir, ¿sí? Porque puede ser que apostaten algunos. Entonces, dice, aquellos que perseveren en hacer el bien, porque las leyes van a hacer cosas, van a hacer que tú hagas cosas mal, pero perseveren en hacer el bien, a aquellos le va a pagar con vida eterna. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar que existe la gloria, el honor y la inmortalidad, que existe un cuerpo, ¿sí? Neumáticos que está esperando ser puesto en nosotros, pero si usted no piensa que eso existe, sino que piensa que, si aquel que piensa que nada más está la tierra y no existe el cuerpo neumáticos, entonces no va a tener vida eterna. Dice, pero a los que muestran oposición y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la maldad, les devolverá pagándoles con cólera e ira. ¿Cómo será ese pago? Él lo dice, va a ser revelado cuando venga el día de la ira. Dice, mientras tanto, oiga lo que va a pasar con ellos, mientras tanto esos van a tener aflicción y ansiedad a todo ser humano que practique lo malo. ¿Cuándo viene esta aflicción y esa ansiedad? Cuando usted vea que van a empezar las cosas que van a pasar, los terremotos, los meteoritos, los incendios, todas estas cosas que ya están acercándose. Y dice, a esos que han hecho maldad les viene aflicción y ansiedad. ¿Sí? Primero a los judíos, primero a que, ojo, déjeme hacer este paréntesis. Pablo está hablándole en el tiempo aquel en que habían judíos y gentiles. Hoy, ciertamente hay judíos y también hay gentiles, pero hoy se refiere a aquellos que creen verdaderamente en Hachén, aquellos que se creen pueblo de Dios y aquellos que todavía siguen en adoraciones idolátricas. Entonces dice, aflicción y ansiedad, todo ser humano que practique lo malo, a los judíos primeramente y después a los gentiles. Pero gloria, honor y shalom, paz a todo aquel que continúe haciendo lo que es bueno, aunque venga lo que venga, las leyes que vengan, continúa haciendo lo que es bueno, primero al judío y después al gentil. Y mis hermanos, con esto terminamos.